Hola, hola, pues aquí saludándolos nuevamente con una especie de segunda parte del video que recién les compartí. Eh, esta vez quisiera pues justo dar un pasito más, dar continuidad a lo que con lo que cerré la vez pasada. Y la vez anterior hablaba de atender tres aspectos para poder empezar a vivir y dejar de vivir a medias, sobrevivir, etc. Hablaba de tres aspectos que justo tienen que ver con un trabajo personal, porque lo sabemos, el viaje siempre es personal, siempre es adentro. Y hablaba de cultivar la paz, es la paz interior. Hablaba de comprometerse con uno mismo y hablaba de aceptar o perdonar. Y generalmente justo tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Generalmente es así, porque, insisto, el trabajo es personal. Y bueno, con eso cerramos el video anterior y ahora quisiera compartirles lo que en mi experiencia me ha servido para atender estos temas. Hay dos aspectos que han sido muy importantes. Uno es aprender a autoobservarme. Eso ha sido muy importante y es un trabajo pues permanente, ¿no? Y que no es fácil, pero bueno, como todo proceso, es difícil empezarlo, pero si eres persistente y continúas, llega un punto en el que ya se vuelve parte de tu rutina y puede ser un poquito más sencillo llevarlo a cabo. Pero es eso, es autoobservarse, que tiene que ver pues con un ejercicio que al principio conviene hacerlo al final del día, porque si no durante el día igual y te pasa desapercibido, pero lo puedes empezar a hacer al final del día, poniendo atención sobre todo a aquellos momentos en los que algo fue incómodo, algo no estuvo bien o algo ahí, tú sabes, ¿no? Algo que te haya afectado en el día, pues lo revisas en el sentido de qué pasó, cómo reaccioné, qué dijo la otra persona, cómo fue, bla, 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 ¿no? Entonces este ejercicio de autoobservarse es fundamental porque ahí es cuando nos vamos dando cuenta de realmente quiénes somos, realmente qué nos mueve, realmente qué hay en nosotros, ¿ok? ¿Qué hay sobre todo? Porque al principio lo que más vamos a encontrar son situaciones que necesitamos sanar, o sea, eso es lo que vamos a empezar a encontrar al principio porque pues es normal, si no las hemos visto antes van a empezar a aparecer y ya sabes, al principio puedes decir, oye, es demasiado. Pero pues es normal, ¿no? Es normal. Como todo aquello que no hemos atendido y hemos dejado que se acumule y hemos postergado, pues eso nos puede empezar a pasar. Pero pues ya sabiendo que eso es así, hay que esperar eso y pues nada, ¿no? Si lo decides, darle para adelante. Segundo punto, aparte de autoobservarnos, el segundo punto que en mi experiencia ha sido muy importante es empezar a conectar conmigo. Y ese ha sido pues todo un tema porque no ha sido algo sencillo, creo que para nadie lo es, se dice muy fácil, conéctate contigo mismo, conéctate con tu corazón, conéctate con tu alma, ¿no? Pero no, pues no es algo sencillo. Y no es sencillo, pues porque no estamos acostumbrados a hacerlo, porque no sabemos cómo, porque estamos familiarizados solamente con lo que estamos familiarizados, ¿no? Alguna vez algún maestro me decía, en tu mundito, Jaded. Exacto, me quedó muy claro. Estamos habituados a vivir en nuestro mundito. Entonces es lo único que conocemos, las personas con las que nos relacionamos, las experiencias que vivimos, lo que aprendemos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es nuestro mundito y eso nos limita mucho a abrirnos a otras cosas y entonces pues dar esos pasos que necesitamos, como este del que estamos hablando, de conocernos, de conectarnos
más que conocernos, yo sí hablaría de conectarme conmigo mismo, porque eso es lo que me permite conocerme, conectarme conmigo. Ahora, ¿conectarme en qué o de qué, no? Y también aquí, pues creo que hay que recurrir a los básicos. Sabemos que nuestro ser, cuando hablamos del ser integral, pues por lo menos se conforma de cuerpo, mente y alma, ¿no? Hay quien habla de espíritu, ahorita no entraría en ese debate. A mí me gusta hablar del alma y entonces conectarme conmigo significa conectarme con esos tres aspectos de mí, ¿ok? Y bueno, ahora también hay que ir tratando de simplificar un poco esto porque si lo decimos así nada más, pues podríamos quedarnos cortos. ¿Qué significa conectar con la mente, por ejemplo? Bueno, no sé ustedes, pero para los que somos más mentales, que es mi caso, por eso me incluyo, conectar con la mente es la parte más fácil, porque yo he estado habituada gran parte de mi vida a estar en mi mente, ¿ok? Literal, o sea, mi atención, mi concentración, mi todo ha estado muy, muy en la mente. ¿Y eso a qué me ha llevado? Bueno, pues aparte de ser muy mental, pues eso te limita mucho porque no solo somos mente, ¿no? Y nos lo vienen diciendo desde siempre, mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Sin embargo, insisto, si uno no para y si uno no activa esa autoobservación, pues te la puedes pasar así toda la vida, ¿no? Entonces, conectar con la mente para mí ha sido lo más fácil y ni tanto, porque ahora la siguiente pregunta, esto es como en escalón, la siguiente pregunta sería, ¿pero qué de la mente? Porque la mente es compleja por sí misma, ¿no? Y creo que la palabra clave aquí son las creencias. Si logramos explorar nuestras creencias, ya lo hicimos, porque además nos gobiernan, ¿no? Nuestras creencias nos gobiernan, literal, ¿no? Por eso últimamente se habla tanto de mindset o mentalidad, muchísimo, porque es real, nos gobiernan. Gobiernan pues todo nuestro sistema y por lo tanto todo lo que nos mueve y que nos lleva a actuar y a tener los resultados que tenemos. En fin, el tema es que eh, ¿cómo hacemos esto de explorar nuestras creencias? Yo lo que recomiendo es que lo hagas cuando en ese ejercicio de autoobservación te das cuenta que hubo algo que te incomodó, que hubo algo que te llevó a reaccionar de manera pues no en congruencia contigo. Algo te sacó de ti. Entonces, revisa esa situación y explora ahí la creencia que hay detrás, porque siempre hay una creencia, ¿ok? Entonces, esa es una manera relativamente sencilla de explorar nuestras creencias. Es todo un tema, pero bueno, esto se los digo como para simplificarlo así. Ahora, en relación con el cuerpo, les decía, para mí conectar con la mente fue más fácil, pero conectar con el cuerpo, no. No, porque incluso yo en algún punto recuerdo que una maestra de yoga decía, díganme en qué parte de su cuerpo suelen estar más, ¿no? Y a mí esa pregunta me pareció fuera de lugar, ¿saben? Porque yo en ese tiempo decía, ¿cómo que dónde? ¿No? Pues o sea, ¿cómo que dónde? Entonces, conectar con el cuerpo para mí ha sido, o sea, todo un desafío, pero les platico, en una ocasión fue clave esa experiencia para tener una mejor conexión con mi cuerpo. ¿Y por qué es importante conectar con el cuerpo? Porque así como las creencias nos hablan de cuáles son esas ideas que nos gobiernan y que muchas veces esas ideas son muy limitantes, lo sabemos, en el caso del cuerpo también nos permite
conocernos, saber quiénes somos y sobre todo qué hemos vivido, porque el cuerpo es un mapa. El cuerpo es un reflejo total de lo que nuestra alma ha vivido, porque lo que somos, también lo sabemos, lo que somos un alma dentro de un cuerpo. Uh-huh. O como dicen, viviendo una experiencia humana, y lo que nos hace humanos o tener este sentido de la materia, pues es el cuerpo. Entonces, el cuerpo refleja lo que hemos vivido. ¿Y cómo lo refleja? Con su forma, con cómo se siente, ¿no? Les decía que una experiencia, una de las experiencias que he vivido que más me ha servido para conectar con el cuerpo es que una vez estaba haciendo una meditación en la que había que tocar el cuerpo, ¿no? Había que tocarse el cuerpo, cada parte del cuerpo. Y yo me di cuenta, la hice muchas veces esta meditación y las primeras veces las hice siempre igual, ¿no? Y hubo una en la que me di cuenta que yo estaba insistiendo en algunas partes que me dolían, que sentía mucha tensión. Entonces yo estaba así insistiendo y diciendo, uy, Jesús, o sea, no tengo, no sé, lo había hecho a lo mejor 5 o 10 veces. Y dije, es imposible, o sea, no va a haber poder humano que me quite esta tensión, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que me rendí. Literalmente, cuando expresaba todo esto, de verdad me sentía muy impotente, frustrada, ya saben. Y entonces dije, no hay poder humano, pero insisto en me rendí porque es muy importante rendirse, ¿saben? Normalmente escuchamos lo contrario, que no hay que rendirse, que hay que darle para adelante, que lo último es rendirse, ¿no? Y en esto del desarrollo personal, rendirse es fundamental, porque venimos haciéndolo igual siempre. Y rendirse significa dejar de hacerlo así, dejar de familiarizarnos con lo conocido y empezar a abrirnos a lo nuevo, a otras opciones, a otras formas de relacionarse. ¿Con quién? Conmigo, para empezar. Entonces, después de que me rendí, pues fue mi instinto, yo creo. Como me rendí de imprimirle fuerza, entonces empecé a tocarme de manera mucho más suave y me di cuenta que la tensión que yo sentía en el cuerpo empezó a ceder, ¿saben? Fue así, de verdad, mágico, divino, maravilloso, porque fue muy revelador para mí. Muy revelador, porque revelador de la manera en que me he relacionado con mi cuerpo, de la manera en que he aprendido, ¿no?, a hacerlo, las consecuencias que eso me ha traído y el cómo un pequeño cambio después de rendirme, de repetir lo mismo, me estaba dando un resultado mejor. Esa es una de las experiencias que más me ha servido para darme cuenta, a través de conectar con mi cuerpo, el qué pasaba conmigo, ¿ok? Y luego también otra cosa muy importante es que en mi experiencia ha sido que, les decía, el cuerpo refleja lo que hemos vivido y en mi caso me he dado cuenta que había vivido mucho tiempo con miedo. Uh-huh. Otro día les voy a platicar de las emociones porque es también un tema muy interesante, pero no estaba en la superficie, había otras emociones en la superficie, pero conforme fui escarbando me empecé a dar cuenta que una de las emociones que más he experimentado es el miedo. Y se nota en mi cuerpo, ¿sí? Empecé a darme cuenta que mi cuerpo está, o estaba, ya menos, pero todavía, muy contraído, porque bueno, ¿qué pasa cuando experimentamos miedo? Una posibilidad es justamente apretar todo, ¿no? Aprietas todo. Y entonces tu cuerpo se vuelve una estuche de tensiones, ¿sí? De los
pies a la cabeza. Hay otras maneras de reaccionar frente al miedo y es justo lo contrario, es permitir, es ceder, es entregar, eh, dejar de poner límites. Y también se nota en el cuerpo, ¿ok? Es una probadita, vamos a tocar este tema más adelante porque es un tema muy interesante, pero es una probadita de cómo la importancia que tiene el conectar con el cuerpo, ¿sí? El darse cuenta que hay ahí, qué reflejos hay de lo que hemos vivido y por lo tanto, qué es lo que necesitamos sanar, superar, esto que decíamos de aceptar, perdonar, etc. Y finalmente, el otro aspecto con el que hay que conectar, para conectar conmigo, y al conectar conmigo, entonces poder atender estos temas del compromiso, de cultivar la paz, de aceptar, etcétera, es la conexión con el alma. Si conectar con el cuerpo para mí fue un desafío, bueno, pues ya no les cuento conectar con el alma. O sea, era como, ¿dónde está? ¿Cómo la siento? ¿Cómo sé que es el alma en otra cosa? Etcétera. Ya saben, muy mental. Tenía muchas preguntas. He tenido muchas preguntas. Pero igual les platico una experiencia que fue clave en la conexión con el alma y es que teniendo en cuenta que el alma habita el cuerpo, esa es la primera parte, ¿saben? Realmente, realmente reconocer si mi alma está habitando mi cuerpo o no, o a medias, porque justo por las experiencias que vive el alma y que muchas veces vienen hasta de otras vidas, yo no sé si crean en eso, pero pues a mí me parece que sí, que el alma sí es eterna. Entonces, si creemos que el alma es eterna, imagínense todo lo que hemos vivido. Y muchas veces por esas experiencias que hemos vivido, el alma se escinde o se divide. Y entonces, lo primero que es importante reconocer es si nuestra alma está en el cuerpo, si lo habita o no. Puede ser que lo habite de repente, puede ser que ande con nosotros por ahí, pero juntito, pero no revuelto, ¿no? En fin, cada, cada vida es distinta. Pero ese es un primer aspecto muy importante, de verdad, identificar si nuestra alma habita el cuerpo. Recuerdo una experiencia que les comparto en la que igual en una meditación, es súper importante la meditación, después platicaríamos también de las herramientas. En esta meditación, la instrucción era que nuestra presencia se fuera al centro de la cabeza. Era así como, hazte presente en el centro de tu cabeza. ¿Ok? Y que pudo haber sido cualquier parte del cuerpo, pero bueno, era en el centro de la cabeza. Intentando hacer este ejercicio, me di cuenta que no lo podía sostener, que podía estar solo por un momento, pero me daba la ansiedad, o sea, me daba así como de, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que mi alma no siempre habitaba mi cuerpo. Ay, yo sé que esto les puede sonar como, pero hasta propicio para las fechas que se vienen, pero saben, pueden creerlo o no creerlo, pero yo solo les platico lo que he vivido. Y entonces ha sido todo un ejercicio esta reconciliación con el alma, esta reconexión con el alma, volver a habitar el cuerpo, el recuperar la confianza, ¿saben? Súper importante recuperar la confianza. Bueno, estoy hablando de mi experiencia, pero cada una es distinta, solo como un ejemplo de la importancia que tiene conectar con el alma y para empezar, saber en qué medida habita el cuerpo. ¿Qué hay más sobre el alma? Eso es nada más un punto de partida, pero
lo quiero dejar hasta aquí porque ya me extendí muchísimo. Les agradezco el tiempo y pues igual por aquí nos conectamos más adelante. Ha sido un gusto y feliz día.